transmissão do Instituto Vida para Todos, tema geral, Gênesis, o princípio, mensagem 19, o dilúvio, Gênesis 7, 1 a 24 e Gênesis 8, 1 a 22. Os versículos que nós demos foram Mateus 24, de 35. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 19, el diluvio. Génesis capítulo 7, de 1 al 24, Génesis 8, 1 al 22. Los versículos que nosotros leímos fueron Mateos capítulo 24, del 37 al 39, cuando Jesús mencionó que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días anteriores al diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no lo percibieron, sino solamente cuando vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aunque estos versículos parezcan estar más dirigidos como advertencia para todo el pueblo que está en el mundo, pero la advertencia aquí es principalmente para los hijos de Dios, principalmente para nosotros que somos la iglesia, aunque nosotros no vamos más a sufrir la perdición eterna, pero existe una cuestión de la recompensa o ser dejados por 1000 años en las tinieblas exteriores. Por tanto, estos versículos no quiero leerlos hoy para los de afuera, yo quiero leerlos para los de aquí adentro, a mostrarles, queridos hermanos y queridas hermanas, es bueno que nosotros estemos apercibidos, que no estamos como en los días, para vivir unos días tranquilos, como si nunca sucediese, sino con relación al juicio de Dios. La venida del Señor está próxima, por tanto, nosotros no podemos vivir como todos los demás viven, como si todos los días fuesen así eternamente. No, habrá un juicio. Todo lo que se hace aquí en la tierra será juzgado. Por eso es bueno que nosotros vivamos de una manera apercibida. En cuanto todos los que de aquí comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Todos vivían una vida normal, como si fuese cualquier día, pero los días anteriores al diluvio, Noé era el predicador de la justicia, pregonero de la justicia, y él predicó diciendo a las personas de aquella generación mala y perversa que se arrepientan. Sin embargo, nadie oyó, nadie estuvo atento a su predicación. Ellos solo percibieron esto cuando llegó el diluvio y todos murieron ahogados. Como yo dije ayer en Guarulhos, no sé si ustedes ya tuvieron la experiencia de ahogarse. Yo creo que ustedes nunca lo tuvieron porque están todos vivos aquí, pero yo ya lo tuve. Yo no recuerdo exactamente, alrededor de los 8 años de edad o 9 años de edad, yo morí ahogado o casi me morí ahogado. Y es horrible. Usted no puede respirar tragando el agua sofocantemente
Ellos solo percibieron cuando la lluvia que descendía de los cielos a cántaros y no paraba de llover. Y ahí solo lo percibieron cuando ellos fueron subiendo las montañas, y al llegar a la cumbre de la montaña, aún así no consiguieron salvarse, porque el nivel del agua llegó a estar 7 metros sobre de la cumbre de la montaña más alta. Todos murieron, todos murieron. Por eso, queridos hermanos, el servicio del sonido, mi retorno está muy feo aquí, muy malo. Nosotros entonces necesitamos vivir. Esses 2 versículos referem-se a você e a mim. Versículo 40. Versículo 40. Entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán trabajando en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Estos 2 versículos se refieren a usted y a mí. En ese momento también trata de los hijos de Dios. Nosotros estaremos viviendo normalmente trabajando, pero uno será tomado, será arrebatado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán trabajando en el molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué quiere decir esto? Al final de los tiempos, en la venida del Señor, habrá el arrebatamiento de los vencedores. Espero que usted haga parte de estos vencedores. Por tanto, vigilad, porque no sabéis el día y la hora que vendrá nuestro Señor. Pero considerad esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, vigilaría y no dejaría que fuera alcanzada su casa. Por eso, estad vosotros también apercibidos, porque en el momento en que no cuidéis, el Hijo del Hombre vendrá. Por tanto, yo ayer en Guarulhos, yo le mostré a los hermanos, aunque esta palabra dirigida a los de dentro, a usted que está viviendo la vida de la iglesia, es para alertarle a usted. En cuanto usted vive como todos, en verdad, ayer yo me dirigí específicamente especialmente a los del grupo etario, del grupo de los 30 a 50 años. Es un grupo etario de mucha responsabilidad. Usted comienza la creación de su familia, comienzan a crecer sus hijos y usted necesita luchar para ascender en su vida profesional, en sus negocios, y usted realmente no tiene tiempo más para nada. Y es en ese momento que esta situación puede tomarte. Usted puede estar viviendo de una manera legítima por sus necesidades legítimas. Sin embargo, queridos hermanos, el Señor hoy, al final de los tiempos, Él quiere salvarnos de esta situación, de igual que antes del diluvio, así como nosotros estamos antes de la venida del Señor. Y ayer yo les mostré a los valientes de David en el libro de Números. El libro de Números comienza con el censo o la convocación del ejército del Señor. La iglesia, el pueblo de Dios, es un ejército. La lucha de reino fue anunciada ya después de la caída del hombre, cuando Adán desobedeció a Dios, porque Eva fue engañada por la serpiente
comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios le dijo para que no coma. Y al comerlo, el pecado entró en el mundo por la desobediencia del hombre. Y la muerte por el pecado también entró en el mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres y todos pecaron. Y así no tenemos más cómo reconectarnos con Dios. Y ahí Dios entonces anuncia una lucha de reinos que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti, serpiente. Dios estaba hablando con la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Te herirás en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí hay una lucha de dos reinos, entre la descendencia de la mujer, la descendencia de las mujeres, de la mujer y el descendiente de la mujer. El descendiente de la serpiente es toda la humanidad caída, que fue envenenada por la serpiente, por el engaño de la serpiente, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El veneno de la serpiente fue inyectada en el hombre, o sea, la naturaleza pecaminosa fue inyectada en el hombre, y el hombre tiene hoy, el hombre caído, el ADN del diablo. Esto es muy grave. Todo hombre caído posee la naturaleza pecaminosa del diablo. Y Dios prometió enviar al descendiente de la mujer para salvar al hombre de toda esta situación. Y el descendiente de la mujer sería Cristo, que nacería de una mujer, la Virgen María, concebida por el Espíritu Santo, sin la participación del hombre, y dio a luz a Jesús. Y este vino a ser el Salvador de todos nosotros. Y gracias a Dios por ahora en la historia de la iglesia, gracias a Dios por la muerte en la cruz de Cristo. Él derramó su sangre, realizó la eterna redención, nos rescató nuevamente para Dios. Por su derramamiento de sangre, Dios nos perdonó los pecados. Y su muerte en la cruz también crucificó aquel viejo hombre que posee el ADN del diablo. Él murió en la cruz, aquel viejo hombre, y gracias a Dios nosotros vivimos por la vida de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y por su resurrección nosotros tenemos una nueva vida, vivimos en novedad de vida. Esto quiere decir, si usted vive por el Espíritu, si usted continúa viviendo en la carne, usted continúa viviendo por el viejo hombre, por la carne, por la vieja naturaleza de Satanás. Pero gracias al Señor, hoy el Señor tiene un pueblo que Él redimió, y hoy en el tiempo nuestro es la iglesia. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los 120 galileos que estaban allí engendró la iglesia, y nosotros somos la continuación de aquella iglesia que fue engendrada en el comienzo del primer siglo, y nosotros hoy ya estamos al final del siglo XX. Casi 2000 años de la historia de la iglesia ya pasaron, y el reino de Dios aún no fue totalmente establecido aquí en la tierra. Esto quiere decir, Cristo aún no gobierna en su iglesia para después usar a la iglesia como base para Dios poder encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Por tanto, hermanos, nos falta solamente poco tiempo. En la Expo Cristiana nosotros lanzamos el libro Los Trabajadores de la Última Hora, y allí nosotros dimos una palabra el domingo a la mañana para mostrar a las personas lo urgente que es. Mas no princípio de vencedores da Bíblia, Deus chama
Sião, Deus chama a igreja em Filadélfia, Deus chama aqueles que querem lutar pelo reino e nós estamos aqui para lutar pelo reino de Deus. Portanto, irmãos, nós somos o filho varão, a parte forte da igreja que luta pelo reino de Deus. Nós somos um exército que luta pelo reino de Cristo. Livro de Números começa assim: no segundo ano da saída dos filhos de Israel do Egito, Deus para luchar por el reino de Dios. Por tanto, hermanos, nosotros somos el hijo varón, la parte fuerte de la iglesia que lucha por el reino de Dios. Nosotros somos un ejército que lucha por el reino de Cristo. El libro de Números comienza así: en el segundo año de la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios manda a Aarón y a Moisés a hacer censo de toda la congregación de los hijos de Israel, convocando a quién. Versículo 3: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, primeramente, nos queda claro aquí que Dios, Él, nos llamó a la iglesia. La primera función es formar un ejército. La lucha entre los dos reinos implica una guerra, implica en que nosotros necesitamos un ejército. Y todos los de 20 años arriba en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, hacen parte del ejército del Señor. Gracias a Dios que a partir de la promesa que Él nos dio en 2020, Salmo 110, versículo 3, Él nos dio a los adolescentes, entre 500 casas de adolescentes en toda la tierra. Muchos adolescentes fueron levantados y yo creo que aún debemos levantar aún más. Tenemos que levantar más adolescentes, y estos adolescentes, emancipándose, ellos rápidamente llegan a la edad de 18 años. Es verdad, nuestros adolescentes que en 2021 tenían 14 años, hoy ya tienen 17, 18, 19 años y ya están al frente de la batalla guerreando. Muchos de ellos están en Asia, en Japón, en Corea del Sur. Muchos de ellos están en África del Sur, están al frente de algunos países de África. Muchos de ellos están al frente de la batalla en Europa, en América del Norte, Estados Unidos, México, Oceanía, Puerto Rico. Entonces, hermanos, ¿quiénes son estos? Son los que fueron emancipados desde la adolescencia. Durante la adolescencia, ellos fueron los elementos energizantes de la iglesia, gracias a Dios. Por eso nosotros necesitamos más adolescentes para energizar la iglesia, y hoy nosotros tenemos capitanes, los jóvenes, para cuidar de ellos, y también tenemos los intendentes, los hermanos maduros, para cuidar de la logística, de las necesidades de este ejército, y también facilitar el transporte, y para que este frente de batalla tenga quien lo conduzca. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos este ejército. Yo dije ayer en Guarulhos, no tengo tiempo para hablar mucho de esto. Todas las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo en el desierto. El tabernáculo constituía el centro del pueblo de Dios, donde Dios está. Dios tiene comunión, habla con el ejército dentro del lugar santísimo. Allí, en el arca del testimonio, entre los querubines, Dios hablaba con Moisés, cara a cara. Y Moisés recibía la palabra de Dios y la transmitía al pueblo de Dios.
como la voz de comando. Entonces el gobierno de Dios estaba en el arca. El gobierno de Dios estaba en el lugar santísimo, o sea, en el tabernáculo. Hoy también en la iglesia. La iglesia es esta casa de Dios, es el tabernáculo de Dios, es el templo de Dios, el santuario de Dios, donde nosotros tenemos la presencia de Dios y Dios hablando a través de sus apóstoles, a través de los siglos de la historia de la iglesia. Hoy no es diferente. Él continúa hoy hablando dentro del tabernáculo. Y nosotros todos estamos acampados alrededor del tabernáculo. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y 3 tribus al occidente. Y todas las tribus acampadas, vueltas de frente al tabernáculo. En otras palabras, el tabernáculo es el centro de la administración de Dios. Y es allí que sale el comando, el gobierno, la autoridad de Dios. Y nosotros estamos a su disposición bajo la sumisión total a Él. Y cuando se movía, cuando el pueblo se levantaba del campamento, también existe una secuencia del ejército saliendo. Primeramente un estandarte, 3 tribus marchaban siguiendo la columna de nube o la columna de fuego, y claro, siempre de acuerdo con la voluntad, la palabra de Dios dada por Moisés, y seguían enseguida todas las 12 tribus en esta formación del ejército, y allí intercalaban los levitas que llevaban todos los utensilios del tabernáculo, porque donde quiera que Dios ordenaba que ellos acamparan, los levitas tenían que montar el tabernáculo rápidamente. Entonces yo le mostré, solo voy a mencionar rápidamente, en el capítulo 4. Allí están los hijos de Leví, divididos en hijos de Coat, hijos de Gersón y hijos de Merarí. Y los levitas que trabajarán en este trabajo, es un trabajo santo. Por un lado, la iglesia es el ejército de Dios que lucha por el reino de Dios. Entonces, gracias a Dios nosotros tenemos, hermanos, muchos trabajadores, muchos misioneros, muchos colportores, aún entre los hermanos y hermanas de la iglesia. Nosotros tenemos personas que van a las calles, predican el evangelio del reino, luchando por el reino. Estos son los de 20 años para arriba, después que ellos se emancipan. De 18 años desde la casa de adolescentes, nosotros les recomendamos que se haga por lo menos medio año del CP para ser perfeccionado y medio año más para misión, para madurar un poco más, y si es posible, un año más de misión, pero de ahí en adelante usted puede volver a hacer facultad, puede seguir su carrera profesional, y otros van a continuar sirviendo al Señor, siendo colportores, misioneros y trabajadores en las calles. Este es nuestro ejército. Gracias a Dios, nosotros tenemos el ejército, aunque seamos pocos. Nosotros tenemos ejércitos esparcidos por los 5 continentes. Y estos son los de 20 años arriba. A partir de 20 años, usted hace parte del ejército de Dios, puede ser enviado al frente de batalla. Sin embargo, la iglesia necesita de un servicio para la coordinación interna, para poder enviar a estos trabajadores. Para estos trabajadores estar afuera necesita la retaguardia, necesita del tabernáculo bien organizados. El servicio del tabernáculo tiene que estar bien ordenado. Entonces ahí vienen estos hijos de Leví que están allí responsables para llevar los utensilios, llevar el arca del testimonio, el candelabro, el altar del incienso, ¿qué más? La mesa de los panes de la proposición,
son los hijos de Coat, y después vienen los hijos de Gersón. Ellos tienen que llevar las cortinas, y después los hijos de Merarí llevarían las tablas y el cierre, las columnas, las bases. Quiere decir, cada uno tiene su función. Usted ya imaginó, al momento de llevar, si no hay responsabilidad, si no hay coordinación, no hay una buena administración, ya pensó en, nos olvidamos una tabla, dejamos en el camino caer una caña, un candelabro se perdió. Hermanos, ya pensó, una pieza que falta, no se puede montar el tabernáculo. Por eso, hermanos, miren la responsabilidad. El Señor confió esta responsabilidad a los levitas de 30 a 50 años. Yo me refiero a quién? Me refiero a ustedes, los valientes de David. Entonces, justamente el grupo etario más ocupado del mundo es el grupo etario ocupado en criar los hijos. Los hijos están creciendo, están necesitando el pago de su mensualidad mensual, el plan de salud, y en sus empresas te aprieta, te presiona, usted no tiene tiempo para nada, tiene que hacer la producción y usted tiene que ir adelante. Posiciones en su empresa, entonces es el momento más importante, el mundo donde más te atrapa legítimamente. No hay nada de equivocado de esto, pero el Señor lo quiere a usted, que usted esté sirviendo en su casa. Por eso, queridos hermanos, que están en este grupo etario, usted tiene un papel muy importante. Es un servicio sagrado, un servicio santísimo. Y este servicio es de gran responsabilidad. Por eso que cuando Él llama, capítulo 4, versículo 3 de Número, de 30 años arriba hasta 50, serán todos aquellos que entren en este servicio. Entonces es un servicio específico para cuidar de los utensilios del tabernáculo. Ustedes son responsables en este servicio. Ustedes están viniendo para servir, para ejercer algún encargo en el tabernáculo. Ustedes tienen que servir y aún asumir el encargo, asumir una responsabilidad. Hermanos, en la casa del Señor no podemos ser irresponsables. No podemos servir al Señor de cualquier manera. Dejé que caiga una taza. Dejé que caiga una cuchara que está en el servicio del tabernáculo. No hay problema. Sí que hay problema. En el momento de montar, cuando falta una pieza, no se puede montar, no está completo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que servir y aún ser responsables, coordinar algún servicio, pero todo esto, hermanos, es con un corazón vuelto al tabernáculo. En otras palabras, acompañando de cerca la palabra. No es meramente un servicio brazal que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que entendamos su corazón, acompañemos de cerca su hablar y sepamos lo que Él aspira. ¿Cuál es su corazón? No solo lo que Él aspiraba la semana pasada, sino lo que Él desea hoy, lo que Él aspira hoy. Para que usted sepa esto, usted necesita acompañar todo el tiempo, todo el minuto. Entonces, hermanos, son personas que están acompañando de cerca la palabra. No es meramente un trabajo brazal, de fuerza. Usted dice, antiguamente era así. En mi tiempo. Está bien, entonces yo necesito aprender a apacentar y visitar. Yo hacía mis visitas todos los años y no producía nada, no eran productivas, no producían nada. Solo por causa de mi conciencia, yo estoy apacentando, yo estoy sirviendo. No, yo tengo que servir de acuerdo con la palabra del Señor.
y de acuerdo con la palabra del Señor, asumiendo las responsabilidades. Nuestro tiempo, nuestro servicio no va a ser improductivo, ciertamente va a producir la obra del Señor. Entonces el Señor lo llama a usted para que nosotros también poco a poco coloquemos todo en orden. La semana que viene, en el día lunes, no esta semana que entra ahora, porque esta semana que entra en el domingo, no vendré aquí a San Pablo, yo iré a Campinas. Entonces, si ustedes pueden ir a Campinas, vayan a Campinas. Hay lugar para todos, ¿no es así? Sí, hay lugar. Entonces, Campinas es fácil, es almorzar. Vamos allá, voy a estar allá. Solo que al lunes siguiente, nosotros estaremos con un grupo de hermanos yendo a África del Sur. Nosotros vamos a Johannesburgo. Y de allí nosotros vamos hasta Kenia. Nosotros vamos a tener una conferencia en Nairobi. Y allí habrá 600 personas allí reunidas para oír la palabra del Señor y recibir la voz de comando de Dios. Entonces nosotros, por primera vez en esta nueva etapa, estamos visitando Kenia en una conferencia y volviendo después a África del Sur, en Johannesburgo. Nosotros vamos a tener una conferencia de 2 días ahí en Johannesburgo. Y en la próxima semana después volveremos. El año que viene nosotros haremos lo mismo, solo que iremos a Angola y volveremos a Johannesburgo. Y vamos a tener una conferencia en Johannesburgo y volvemos. Y así nosotros poco a poco vamos a integrar estos países de África. Por eso, hermanos, este trabajo, tenemos tanto trabajo para hacer, hermanos. El Señor quiere integrarlo a usted. Vamos a participar y ustedes van a ver cómo es bueno participar. Ayer yo hablé a los hermanos de este grupo etario. Tal es así que Alan de San Pablo compartió hoy a la mañana que cuando yo hablé de Eclesiastés, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Porque yo llegué el viernes a San Pablo porque tenía conferencia de Guarulhos en Guarulhos y anduve en San Pablo, en las calles. Yo vi a los trabajadores cansados, el trabajo de fuerza, todos sudados. Yo dije, realmente la vida humana es un cansancio. La vida humana es una vida en fatigas y todos estos hombres están transpirando para ganar el alimento de cada día, con dificultades para su alquiler y sustenta aún mal su familia. Hermanos, miren la vida humana. Es algo amargo, es algo que usted no entiende. Entonces, si usted no entiende lo que nosotros vivimos para establecer el reino de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Aunque usted esté en la otra categoría del segmento social, usted ya no es como los trabajadores que ganan poco. Usted comienza a ganar mejor, usted tiene una casa mejor, un automóvil mejor, un departamento mejor, un automóvil mejor, y usted va al otro extremo. Y yo dije ayer, miren la vida lujosa de los ricos en Mónaco. Allí no se pagan impuestos. Entonces todos los ricos millonarios están allí porque nadie les quita su dinero. Allí es una exhibición de vanidades. Automóviles lujosos, automóviles de 1 millón, de 5 millones de dólares, todo. ¿Para qué eso? Un bolso de una mujer puede costar ¿cuánto? Creo que ustedes ni idea tienen de eso. Hermanos, un zapato, un vestido, ¿cuánto no cuesta eso? Pero si usted mira que la vida es vacía, es una vida vacía, es vanidad de vanidades.
Entonces, usted está que todo el tiempo ocupado en este grupo etario de 30 a 50, todo el día luchando para mejorar su vida, tener más confort para su familia. Va a llegar un momento que usted va a decir, ¿para qué todo esto? Aún el dinero. Entonces, la cantidad de dinero, usted, aquellos jugadores que ganan millones y millones, llegan un momento, el dinero no tiene ni el mínimo sentido. Tanto dinero que ellos tienen, aquel dinero no tiene ningún sentido, no llena nada su corazón. La insatisfacción está en todo momento. A pesar de que estas personas ricas parece que están satisfechas, no, mentira. Nada más los llena. Por eso, hermanos, es todo vanidad. Si usted sigue este camino y pierde el servicio en la casa de Dios, no vale la pena, hermanos. El cajón le está esperando a usted. Y sin nada producido para Dios. ¿No es verdad? Vamos a producir para Dios. Usted sabe que mucho dinero, usted puede hasta perder su familia. Usted piensa que el dinero va a pagar el confort de su familia, pero va a llegar un momento que usted va a perder su familia por la cantidad de dinero. Es mejor servir al Señor y llevar a su familia a servir al Señor. No hay nada mejor que satisfacción. No quiere decir que no tenga auto de lujo, cosas de lujo, pero ¿quién no está satisfecho sirviendo al Señor? Estamos satisfechos, estamos alegres. Entonces, hermano, no hay nada mejor. Por eso estoy convocado a todo este grupo etario. Vengan acá, hey, vengan a ser estos levitas, vamos a servir al Señor. Esto es lo que el Señor quiere. Bueno. Yo solo hice este recordatorio, porque el mensaje de hoy no es sobre esto, ¿eh? ¿Está bien? Pero tiene una unión con esto, porque así como Mateos 24 fueron en los días anteriores al diluvio en el tiempo de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la unión es esta. No vamos, todos los hermanos pueden dar testimonio aquí. Un día el Señor les molestó tanto y ellos dijeron así: yo voy a comprar un pasaje para la próxima conferencia regional. Ahí compró el pasaje y pasó el fin de semana y después le gustó esto y en la otra semana también participó de otra conferencia. Y ahí, ¿qué sucede? Acompañar de cerca, viendo la obra del Señor suceder, comienza a arder su corazón. Y cuando comienza a arder su corazón, hermanos, el Señor comienza a abrir el tiempo. Usted no tenía tiempo, pero el Señor comienza a abrir el tiempo para usted. Usted puede tener seguridad. Cuando usted sirva al Señor, usted va a percibir. Cuando acompaña de cerca la palabra, usted va a percibir que el Señor está con usted. Cuando el Señor está con usted, como el Señor era con José, todo era diferente. Todo lo que se colocaba en la mano de José prosperaba, porque el Señor estaba con él. Entonces su jefe va a preferir que usted sirva al Señor y todo lo que coloca en su mano prospera. ¿Entendió? Entonces, este es el milagro que va a suceder en la vida de estos de 30 y 50 años. ¿Ustedes creen o no creen? Dé un paso de fe. Envuélvase, envuélvase. Esto es una salvación para ustedes. Salvación para ustedes. Entonces, vamos a continuar. Vamos a Génesis 7. Señor Jesús. Voy a ver si puedo recuperar el tiempo perdido. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor dijo a Noé para que entre en el arca. ¿Por qué? Él invitó a Noé porque él ha sido justo delante de Dios en medio de esta generación. Toda la generación era una generación mala, una generación corrupta, una generación violenta. Pero solamente Noé fue encontrado justo delante del Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué? Ustedes percibieron que cuando
Noé fue mencionado en el capítulo 6 de Génesis, versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de aquella generación, voy a leer el paño de fondo. Vamos a leer el paño de fondo, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carnal, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de toda faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil de las aves, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces Dios iba a exterminar todo lo que Él creó, pero Él no exterminó a todos, porque Noé halló gracia delante del Señor. Por causa de una persona, Dios puede preservar a toda la humanidad. Entonces, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque Noé andaba con Dios. Y anterior a Noé, alguien ya anduvo con Dios. Enoc, versículo 22. Y anduvo Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén. Hay versículo 24. Y anduvo Enoc con Dios, y ya no era, porque Dios lo tomó para sí. Hermanos, yo le pregunté abajo a los hermanos, ¿qué significa andar con Dios? ¿Es compañero de caminatas? ¿Es compañeros de hacer ejercicios, de hacer yoga? Vamos a andar juntos. Vamos a hacer ejercicio. ¿Será que este es el propósito? Andar con Dios. Yo necesito hacer ejercicio. Vamos a andar un poco con Dios. ¿Qué es andar con Dios, hermanos? ¿Qué es andar con Dios? Para usted oír la palabra de Dios, usted oír lo que Él quiere, lo que Él tiene en su corazón, para obtener más intimidad, para saber cómo Dios piensa, lo que Dios ama, cuál es su corazón, cuál es su propósito, cuál es su voluntad, qué Él quiere de mí para mí hoy, cuál es la voz de comando. Entonces, andar con Dios es esto, es tener comunión con Dios. Y tener comunión con Dios es oír su palabra, oír y saber lo que está en su corazón y adquiriendo intimidad. Puede tener certeza, hermanos, que la palabra de Dios es santa. Cuanto más usted recibe la palabra de Dios va santificándote. ¿Crean o no creen en esto? Efesios 5 muestran que Cristo amó a la iglesia y asimismo se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Entonces, usted andar con Dios es para oír la palabra de Dios, para Dios tener chance a través de su palabra santificarlo a usted. ¿Y cómo Él va a santificarme? ¿Cómo Él va a santificarme? Teniendo, ¿cómo es? Es por el lavar del agua, por la palabra. Entonces, yo andando con Dios para oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios me lava por su palabra, todos los elementos, las impurezas, todos los elementos del viejo hombre, limpiando de mí, hermanos, toda la parte contaminada por el ADN del diablo y sustituyéndolo con el ADN de Dios. Entonces, andar con Dios es para esto,
para santificarme. Y cuanto más usted va santificándose por la palabra de Dios, usted está cada vez más alto. ¿Creen o no? Entonces andar con Dios es una recta ascendente. Usted va subiendo, 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 porque cada vez más sus elementos naturales son eliminados. Y más elementos santos de Dios, usted va aproximándose más a Dios. Y va a llegar un momento que usted va a estar, que Dios va a decir, está tan próximo de mí que lo toma para él. Así fue con Enoc, que él lo tomó para sí. Y Noé en medio de esta generación también caminaba con Dios. Por eso él era justo y él era íntegro. Y por causa de él, Dios entonces pidió que hiciese un arca. Entonces andar con Dios es esto. Vamos a ver un poco en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Yo había mostrado aquí, hermanos, versículo 4. Quien primero fue justificado por Dios por la fe fue Abel. Nosotros siempre leímos, Abraham fue justificado porque él creyó en Dios, pero por el registro de Hebreos capítulo 11, Abel ya había sido justificado por Dios por la fe. Y después, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Entonces, hermanos, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, el segundo hombre que vivió por la fe. Y el tercero, aquí el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Dios habló que él iba a mandar el diluvio, pero el cielo está claro, el cielo azul, no hay ni una señal de lluvias, y Noé obedeció a Dios, fue a construir el arca. Ustedes imagínense, alguien construir un arca aproximadamente por 100 años en medio de la nada. Usted construye un barco en el puerto o junto al río, junto al mar, para después poder lanzarlo al mar. Pero él lo construyó en medio de la tierra. Entonces, no que aún el suceso que no se veían y siendo temiente a Dios, construyó un arca para salvación de su casa y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé también fue justificado por la fe, tornándose heredero de la justicia que viene de la fe. Entonces, ciertamente, hermanos, Noé anduvo en comunión con Dios, era instruido por Dios por medio de la palabra. Entonces, por la fe, él creyó acerca del diluvio anunciado por Dios. Cuando no había ninguna señal, él preparó un arca que salvó a su casa. Por tanto, fue justificado por la fe la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 20, 21. Vamos a mirar, por favor, Primera de Pedro 3, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. Entonces, hermanos, el agua del diluvio figura o prefigura el agua del bautismo. Entonces, de la misma manera como la familia de Noé
fue separada de la generación corrupta e impía, y que toda esta generación murió, y la familia de Noé se salvó y hizo una separación clara de aquella generación mala. El bautismo también separa a usted del mundo. El agua del bautismo hace una división clara, una separación clara. De aquí en adelante, el mundo no me alcanza más. El mundo ya murió en el agua del diluvio. Yo fui salvo por el arca. ¿Está bien? Entonces, en verdad, lo que realmente nos separa efectivamente del mundo es la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, lo que separa repetidamente a mí del mundo es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo hace una separación del mundo. Después de la cruz no me alcanza más. El mundo me puede perseguir hasta la cruz, pero cuando llegó la cruz, Él no tiene más cómo seguirme. Solo que el bautismo es un testimonio que el hombre tiene que dar de esta realidad. Cuando usted fue salvo, significa que usted creyó en la obra de la cruz de Cristo. ¿No es así? ¿Usted no creyó? Usted no creyó que Cristo murió en la cruz por usted. Él derramó su sangre para redimirte, para usted alcanzar el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, también en la cruz usted también creyó que su viejo hombre murió con Cristo en la cruz. Su viejo hombre murió, entonces el mundo no te persigue más. Él te puede perseguir hasta la cruz. ¿Por qué usted tiene que ser bautizado en el agua? Es un testimonio que usted da. Dios es quien mandó esto. Quien cree fuere bautizado. Entonces, creer, el segundo paso es bautizarse. Entonces, el bautismo, hermanos, es una confirmación de una realidad espiritual que sucedió en la cruz. Está bien, por eso el bautismo en sí mismo no remueve la inmundicia de la carne, pero resulta en una buena conciencia para con Dios. Usted, después que usted es bautizado, usted tiene una buena conciencia. Usted confirmó la realidad espiritual que sucedió con usted. Usted ya está al lado de acá de la cruz. El mundo ya no te alcanza más. Entonces, en la cruz, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, muerto, y también fue sepultado. Esto está en... Usted no tiene que creer en mi palabra. Entonces, vamos a ver entonces. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando usted bautiza, cuando usted es bautizado en la muerte de Cristo. Por eso hablé de la cruz. Usted no solamente fue bautizado en la muerte de Jesús, no solo usted murió con Cristo, usted también fue sepultado. Fuimos también sepultados con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso, hermanos, las aguas del bautismo son un testimonio de que cuando Cristo murió en la cruz, mi viejo hombre murió en la cruz. Yo fui bautizado en la muerte de Cristo en la cruz. Y no solo esto, yo fui sepultado también con Él. Entonces mi viejo hombre está allá muy sepultado con Él. No va a molestarme más. Ahora yo vivo en resurrección. Porque Cristo fue resucitado y hoy yo vivo en novedad de vida. En otras palabras, yo vivo en el nuevo hombre. Yo vivo en la nueva creación.
Por eso que el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No somos más esclavos del pecado. Entonces, vamos a continuar. La entrada de Noé en el arca representa nuestra entrada en Cristo. ¿Ustedes sabían esto o no? Cuando usted entra en el arca, como Noé entró en el arca, es Dios hizo que usted entre en Cristo. Porque Cristo, usted sabe que el arca es enorme, pero hay una sola puerta. No sea aprobado hoy por el cuerpo de bomberos, porque no tiene salida de emergencia, no tiene puerta de emergencia. Solo hay una puerta. Solo hay una puerta. ¿Y qué es esta puerta? Vamos a ver Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Hay una sola puerta. Cristo es la puerta. Si alguien, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Usted va a entrar en el arca, será salvo, y después del diluvio usted saldrá y hallará pastos. Entonces Cristo es la puerta. Por tanto, hermanos, ¿cómo entrar en el arca? ¿Cómo entrar por esta puerta que es Cristo? Vamos a Romanos capítulo 10. ¿Usted quiere entrar por la puerta del arca? Entonces, Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, la puerta viene por la palabra. Por eso usted y yo tenemos que predicar la palabra y a las personas para ofrecerles la puerta, ofrecerles la entrada en Cristo. ¿Y cómo entrar? Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque usted entró en el arca será salvo. Pero si usted confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, esta es la puerta de entrada, ¿está bien? Y en el capítulo 6, aún de Juan, versículo 47, cuando usted cree, usted confiesa con la boca y cree en su corazón, ¿qué sucede? Capítulo 6 de Juan, versículo 47. Juan 6, 47. ¿Qué sucede? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, usted cree en Dios, usted cree en Jesús, usted será salvo. Y será salvo, ¿por qué? Porque usted obtuvo la vida eterna. Entonces, quien cree tiene la vida eterna. Ahí no solamente se detiene ahí. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dios no solamente quiere darte la vida eterna, sino que Él tiene un propósito mayor. Él tiene el propósito cuando usted entra por la puerta del arca
Dios quiere conducirlo a usted a través de Jesucristo como la puerta para conducirlo a usted hasta el Padre. Entonces, vean bien, en el versículo 3, aquí dice así, en el capítulo 14, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Está bien? Este versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Infelizmente, hermanos, muchos estudiosos de la Biblia piensan que Jesús fue a preparar mansiones celestiales para nosotros. Él debe estar preparando un condominio de casas. No sé si usted recibió algún documento, un piso, para que usted escoja qué piso usted quiere quedar en la eternidad. Hermanos, muchos tienen este sueño pensando que Dios fue a prepararnos una casa. Es bueno que usted le diga hoy a Dios cuántos dormitorios con piscina, sin piscina, pero no es esto. ¿Cuál es el lugar que Jesús fue a prepararnos para nosotros? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir, usted entró por medio de Jesús por la puerta. ¿Está bien? ¿Cómo usted entró? Confesando a Jesús como Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Y usted creyó y recibió la vida eterna. Y usted con la vida eterna, Jesús quiere darte un paso más. Él quiere conducirte hasta donde Él está. Donde Él está. Él está en el Padre. No creen en mí, versículo 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo estoy en el Padre. Yo no solo quiero ser la puerta para que usted entre para ser salvo. Yo quiero conducirlo a usted hasta el Padre. No sé si ustedes oyeron el otro mensaje antes de la semana pasada, que yo le dije a ustedes que el arca tiene 3 pisos. ¿Ustedes recuerdan eso? El primer piso, cuando usted cree en Jesús, su experiencia es con el Espíritu. ¿O no es así? Con su Espíritu. Efesios 1. ¿Será que tengo que hablar todo nuevamente? Efesios capítulo 1. Señor Jesús. Efesios 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, viene todo por el oír, la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, la primera experiencia que usted tiene en creer en Jesús es la experiencia con el Espíritu. El Espíritu te selló. De aquí en adelante usted tiene un sello. Usted no lo ve. Usted tiene un crachá. Pero es más que crachá. Es un sello grabado en su corazón. Los ángeles ven. Las personas ven. No ven. Ni usted no lo ve. Pero este sello es el sello del Espíritu Santo. Entonces usted ya tuvo la primera experiencia con el Espíritu en el primer piso. Por eso que Juan 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús va a pedir al Padre que envíe al Espíritu, el Consolador, para que esté siempre con nosotros. ¿Y quién es este otro Consolador? Es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Él habita. ¿Quién habitaba con los discípulos? Era Jesús. Solo que después de su muerte y resurrección, Él se tornó este Espíritu de la verdad, que estaría para siempre con sus discípulos. En otras palabras, cuando usted creyó en Jesús, su primera experiencia fue con el Espíritu, y este Espíritu está con usted en todo momento. ¿Ustedes sabían esto o no? El Espíritu de la verdad, el otro Consolador que habitará con ustedes para siempre. Por eso, que no se pierde la salvación. Hay personas que dicen: yo ya hice tantas cosas ruines que ya perdí, malas que ya perdí la salvación. Pero el Espíritu que usted recibió es para siempre. Usted puede perder el galardón. Por eso estamos animando a no perder el galardón, pero la salvación no se pierde. Entonces, el Espíritu de verdad, lo primero que nosotros tenemos la experiencia es en el piso inferior. Ahí nosotros vamos al piso intermedio, que es la experiencia con Cristo. Y la experiencia con Cristo, Juan capítulo 14, versículos, allí dice: y Él es el camino que nos conduce al Padre. Versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al tercer piso sin pasar por el segundo piso. ¿Ustedes entienden? Entonces, Jesucristo no solo es la puerta que usted, cuando usted entra en el arca, sino que también Él es el camino para conducirnos al Padre, al tercer piso. Está bien. Por ejemplo, en el versículo 26, allí nos muestra que el Espíritu conduce al Hijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu conduce al Hijo y el Hijo conduce al Padre. ¿Entienden? Entonces nosotros somos conducidos al Padre. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios 2. Discúlpenme que ustedes ojeen tanto en la Biblia, pero todo lo que decimos se basa en la palabra de Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando de los judíos y los gentiles, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en una sola cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas, la paz a vosotros que estabas lejos y a los que están cerca, que son los judíos, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El objetivo final es conducirnos al Padre. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Entonces, en Juan capítulo 10 nuevamente. Vamos a volver a Juan capítulo 10. Versículo 28. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Es este versículo, ¿no? Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Está bien? Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que el Padre entrega al Hijo, Él está bien guardado. Él está bien seguro en la mano del Hijo y también en la mano del Padre. Entonces nadie va a conseguir arrebatarnos. Por eso, hermanos, quien entró por esta puerta jamás perecerá.
y Él va a estar bien guardado. ¿Usted está bien guardado, hermano? ¿Bien protegido? Usted está en la mano del Padre. Por eso, hermanos, todos nosotros que creímos en Cristo, nosotros estamos en Cristo. En todo el Nuevo Testamento está lleno del término en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque nosotros estamos, de hecho, hoy en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Y en Cristo somos conducidos al Padre. Entonces, por ejemplo, Efesios capítulo 1, solo para que ustedes crean en mí. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice así: según nos escogió en Él antes, Dios nos escogió en Él. ¿Qué es en Él? En Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Si no hubiésemos sido puestos dentro de Cristo, por la puerta que es Cristo, y colocados en Cristo, hermanos, nosotros jamás seremos destruidos. Nosotros somos escogidos porque estamos en Cristo. ¿Qué más? Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que Él se había propuesto en sí mismo. Todo Dios hace en Cristo y nosotros somos incluidos en Cristo. Esto es muy, muy importante. Y 2 Corintios 5:17. Oh, Señor Jesús, no piense que usted está aquí. Usted está aquí porque usted merece, porque usted vino por su propio mérito, hermanos. Nosotros no merecemos nada. Nosotros estamos aquí, es todo por causa de Cristo. Estamos en Cristo, en Cristo. Alguien puede decir, no sea aquel fariseo y diga, Señor, yo no soy como aquel ladrón. Yo ayuno tantas veces en el día, yo hago esto, yo hago aquello. Hermanos, no vaya por su mérito delante del Señor. Nosotros estamos aquí porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Estamos aquí porque Cristo es la puerta y nos hizo entrar en el arca. Si no hubiésemos entrado en el arca, estaríamos muertos en el diluvio. Gracias al Señor que estamos salvos. Entonces, 2 Corintios 15:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Usted puede ver que existe la nota 2, y si usted va al fondo a la nota 2, usted puede leer creación. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted entró por aquella puerta, por la puerta del arca, usted ya está en Cristo. Usted ya es nueva criatura. La vieja creación murió en el diluvio. Oh, Señor Jesús. Entonces, todo gracias a la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, que nosotros somos transferidos para, esto está en Efesios 2, por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también, capítulo 2 de Efesios, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, gracias a Dios, hermanos, que nosotros entramos por la puerta, estamos en Cristo y en Cristo nosotros también participamos de la resurrección. No solo participamos de la resurrección, nosotros participamos de la ascensión. Cristo fue ascendido a la diestra de Dios. Nosotros también estamos en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, miren cómo es importante entrar por esta puerta. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, ahí Colosenses 3, del 1 al 4, tiene sentido para usted. Usted cantó este coro también. Ahora usted va a entender. Porque si fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo vive, sentado a la diestra de Dios. Porque hoy usted participa, usted en Cristo tiene toda la experiencia por la cual Cristo pasó. Pensad en las cosas de arriba, no en las que son de aquí de la tierra. ¿Por qué?
porque habéis muerto. ¿Cómo yo morí? Ya morí con Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo es importante ser incluido en Cristo? En Cristo yo morí y mi vida está oculta juntamente con Cristo en Dios. Cuando Cristo, esperen, sí, es eso. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, si nosotros vivimos siempre en esta realidad, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo en su muerte, en Cristo en su resurrección y en Cristo en las regiones celestiales, pensando en las cosas de lo alto, no en las cosas que son de la tierra, buscando las cosas de lo alto. Cuando Cristo se manifieste, nosotros también vamos a manifestarnos con Él en gloria. Hermanos, vamos a continuar en esta realidad. Oh Señor Jesús. Pero si nosotros vivimos en la carne, Efesios 4, si continuamos viviendo en la carne, usted está en otra realidad, no está más en Cristo. Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, es tan fácil nosotros cambiar la llave. En un momento estamos en Cristo en los lugares celestiales, pero cuando usted cambia la llave a la carne, usted está en el viejo hombre que se corrompe según las concupiscencias de la carne, del engaño. Señor Jesús. Entonces, si vivimos en la carne, vivimos en la realidad del viejo hombre que se corrompe, muertos en nuestros delitos, Efesios 2, 1 al 3, muertos en nuestros delitos y pecados, andando según las inclinaciones de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y nosotros seremos como hijos de la ira, como los demás por naturaleza. Ahora, vamos a volver a Génesis 7. Yo no avancé mucho allí, ¿no? Génesis 7. Del 1 al 5. Voy a leer el versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembras, para conservar la vida, la especie sobre la faz de la tierra. El principio de Dios es macho y hembra, macho y hembra. ¿Por qué? De aquí, pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todos los seres vivientes que hice. ¿Por qué preservó animales macho y hembras? Para producir, reproducir, multiplicarse y llenar la tierra nuevamente. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, hermanos, en el año 600, en el día, versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí dice, en ese mismo día entraron Noé y Set, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres, Solo que aquí, en el versículo 10, y sucedió que al 7º día, Noé entró en su familia, vino las aguas del diluvio. La entrada de Noé no fue en el día 17, fue en el día 10 del 2 del año 600 del año de Noé. Yo preparé
un gráfico nuevamente. Ustedes saben que a mí la cabeza de un ingeniero no consigue entender sin tener un gráfico. Yo preparé un gráfico para ustedes. Ustedes pueden tener acceso a este gráfico y esto va a mostrarles a ustedes el tiempo. Usted va a asustarse. Noé quedó en el arca desde el día que él entró hasta que él salió del arca. 1 año y 17 días. Usted no tenía esta noción. 1 año. Ya pensó 1 año dentro del arca, 1 año y 17 días. Entonces, en el día 10 del mes 2 del año 600 de la edad de Noé, ellos entraron en el arca. Y 7 días después, el 17 del mes 2 del año 600, fue el comienzo del diluvio. Y las lluvias cayeron por 40 días y 40 noches. A partir del día 17, son entonces, llega al día 27 del mes 3. Y ahí, el próximo versículo que habla, dice así. Yo ya leí el versículo 17. Versículo 18. Y hubieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Quiere decir, hasta el monte más alto tenía el agua, subió 15 codos. Es más o menos 7 metros. 7 metros, nadie sobrevive. Usted no tiene 7 metros de largo. Entonces nadie sobrevivió. Ni un ser que respira, ni un ser que respire, ser viviente que haya aliento. Cuando habla del ser viviente que haya aliento, es todo ser que respira. ¿Usted respira? Entonces usted necesita del aire. Entonces, todos murieron. Pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, tanto ave, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fueron destruidos todos los seres que vivían sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles. Y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahí yo coloqué en el gráfico 150 días desde el día del diluvio. Las aguas estuvieron sobre la tierra hasta el día 17 del 7. Lo que marca el día 17 del 7, marca es que el arca reposó en unas de las montañas del monte Ararat. El arca, tal vez esté hasta hoy, yo no sé, está en el alto monte de Ararat. Entonces, vamos a continuar. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Son aquellos 150 días que predominaron sobre la tierra, que coloqué en el gráfico. Y versículo 6. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió, y allí, hermanos, yo coloqué 40 días. Es el día 10 del 11. Día 10 del 11. Noé entonces abrió la ventana en la cumbre y soltó un cuervo, y largó un cuervo, y salió el cuervo, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra.
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Noé envió primero un cuervo? ¿Quién sabe? ¿Eh? Porque antes de esto tengo que decir algo. El arca reposó. Esto está en el 8:3, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Entonces el arca reposó, y las montañas de Ararat representan la resurrección de Cristo. Porque después de la muerte viene la resurrección. Las montañas de Ararat son las montañas más altas de de las otras montañas. Entonces representan la resurrección de Cristo. Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, para que nosotros andemos en novedad de vida. Yo mostré esto en Romanos 6, versículo 4, y las aguas fueron menguando y comenzaron a aparecer. Versículo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primer día del mes, se descubrieron las cimas del monte. Y las otras montañas aparecieron en el primero. Yo escribí aquí, en el primero del 10. Las cumbres de los montes fueron visibles. Y después de esto, él largó un cuervo 40 días después. Imagínense, la tierra, después que el agua bajaron, estarían repletos de cadáveres. El cuerpo es un animal de hábitos necrófagos o carroñero. Al cuervo le gusta comer carroña. No quería soltar la paloma porque la paloma no le gusta el cadáver, pero el cuervo le gustan los cadáveres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la naturaleza pecaminosa que Satanás se inyectó en el hombre le gusta la muerte. Le gusta la muerte. Pero uno que sirva al Señor tiene que huir de la muerte. Cuando viene una palabra negativa, alguien hablando negativamente con usted, hermanos, usted no debe ser alguien que le gusta la muerte. Usted no es un cuervo. Es que en el Brasil no hay cuervos. ¿Hay cuervo? ¿Eh? No hay cuervo, pero hay buitres. En Brasil hay muchos buitres. Es lo mismo. En hábitos, él es carroñero. Entonces, hermanos, usted no es un buitre. Usted es una paloma. ¿O a usted le gusta la muerte? Cuando alguien haga un voto de nazareo, vamos a ver Números, capítulo 6. Para servir al Señor, yo estoy llamando a los valientes de David. ¿Ustedes quieren servir al Señor? Entonces, versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a personas muertas. Huya de la muerte. Hay personas que por amistad aún tienen unión, están ligados con lo que están envueltos con la muerte. Tiene que tener un coraje para cortar esta amistad, porque es una cuestión de vida o de muerte para usted. ¿Es verdad? Entonces, si alguien hace el nazareato, el voto del nazareato, tiene que consagrarse al Señor y no puede aproximarse de un cadáver, ni por su padre, ni por su madre. Puede ser que hasta que sus padres se contaminaron con la muerte y usted, por amor natural por ellos,
está escuchando cosas de la muerte. Usted tiene que cortar, hasta esto tiene que cortar. Ni por su hermano ni por su hermana. Aquel hermano aquí me ayudó mucho en el pasado. Yo tengo mucha amistad con aquella hermana. Hermanos, tiene que cortar. Todo lo que es muerte tiene que cortar. Por él no se contaminará. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Quedará sobre su cabeza. Por todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Quiere decir, hasta usted no tiene la culpa. De repente alguien cae muerto al lado suyo. Alguien de repente se contamina con la muerte y usted necesita purificarse. Porque usted, aunque no quiera, escuchó mucha muerte. Esto sucedió conmigo en el año 80. Yo tuve que pedir al Señor que me limpie. Es horrible que usted se contamine con la muerte. Por eso, hermanos, no se contamine con la muerte. Debemos huir de la muerte espiritual, cortar relación con quien se envuelve en rebelión, en crítica con el liderazgo establecida por Dios y esparcir palabras negativas. Y después Noé soltó una paloma. La paloma sí, la paloma se alimenta de vida, no se alimenta de la muerte. Ella volvió porque no había donde posar su pie. Hermanos, la vida demora un poco para brotar, ¿no es así? La muerte ya estaba allí, los cuerpos esparcidos allí, pero la vida tiene que esperar que el agua descienda y comienza a brotar. Entonces, vamos a ver. Envió la paloma y la paloma volvió y esperó 7 días y volvió a soltarla. Vamos a ver. Versículo 9. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Gracias a Dios que no trajo una carroña, trajo una hoja nueva de olivo, que significa vida. Entonces, hermanos, los que viven la vida saludable de la iglesia se alimentan de vida, no de la muerte. Hay personas que solo quieren oír chismes, les gustan oír críticas de los hermanos. Nuestro oído no es una lata de basura. Nosotros somos palomas. Nosotros nos alimentamos de vida. Ahí vamos a continuar. Versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces, hermanos, vean bien, esto es 27 del segundo mes del mes 2, ¿es así? No, espérenme, en el primer día del primer mes, 1 del 1, Noé abre la puerta y vio que el suelo estaba seco, pero él no salió hasta que no haya la orden de Dios, aunque lógicamente podía salir porque estaba todo seco. Él no salió en cuanto Dios no le ordenó. Hermanos, tenemos que ser así. No debemos seguir nuestra lógica, debemos seguir la palabra de Dios. Ahí en el día 27 del segundo mes, Dios entonces le dijo a Noé: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Hermanos, ahí, versículo 19, ellos salieron del arca. Oh Señor Jesús, inmediatamente Noé levantó un altar al Señor. Versículo 20, edificó Noé
un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Altar es un lugar donde el animal es inmolado y su sangre es derramada en sustitución a la sangre del hombre pecador. Entonces, hermanos, para que el hombre pueda ser aceptado delante de Dios, Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Noé entendió este recado, él salió del arca, no hizo otra cosa a no ser levantar un altar, inmoló un animal limpio y sacrificó al Señor. Y el Señor sintió el olor agradable, grato de este aroma. Hermanos, es ahí que usted entiende por qué Abel fue aceptado y no Caín. Porque Abel, él sabía que el hombre no merece ni estar delante de Dios. El hombre pecó contra Dios. El hombre solo merece morir. Por eso cuando él inmoló un animal, él representa que la sangre derramada está en sustitución a él. Entonces, hermanos, Lucas 18, cada vez que nosotros nos acercamos como el fariseo, yo soy bueno, yo hice esto para Dios, yo hice aquello para Dios, Dios no lo acepta. Si usted llega a Dios como un pecador, diciendo: Señor, sé propicio a mí, yo no merezco estar aquí, y usted inmola un animal en sustitución a su hecho de pecado, Dios lo acepta. Por eso, hermanos, gracias a Dios por la actitud correcta de Noé, Dios recibió el olor grato y no maldijo más a la tierra por causa del hombre, porque el veneno de la serpiente penetró en lo íntimo del hombre y su mal pensamiento está ahí. Imagínense, cada vez que el hombre haga una maldad, Dios va a maldecir la tierra. No había final. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el veneno del mal dentro del sí. Entonces Dios prometió al hombre: bueno, yo no te voy a castigar más. La tierra ya fue muy castigada por causa de ustedes. Ustedes entienden. Si usted fuese a castigar la tierra por causa nuestra, lo castigaría siempre. Porque el íntimo mal del hombre, del corazón del hombre, es para siempre. Entonces, solo con la venida de Cristo todas las cosas vienen a cambiar. Dios prometió que en cuanto dure la tierra, todos los ciclos del sistema de la naturaleza serán preservados. Por eso, hermanos, gracias a Dios por esta promesa, nosotros aún tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Nosotros aún tenemos frío, calor. Nosotros aún tenemos, ¿qué cosa? Día y noche. Hermanos, todos los ciclos de la vida son preservados porque Dios no va a maldecir la tierra más por causa nuestra. Entonces, hermanos, usted puede ver el ciclo de lluvia en la región de San Pablo está muy seca, está faltando agua. Usted ve, imagínese, no aguantamos más el tiempo de la sequía. 6 meses más sin llover en San Pablo. No hay agua para beber, para usar. La Sierra de la Cantarera aquí va a terminar su agua. Gracias al Señor. Va a tener que llover de aquí a poco. El ciclo de la vida no fue interrumpido. Va a tener que llover en poco tiempo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, que el Señor quiere llevar la vida aún aquí en la tierra, en cuanto la voluntad de Dios no sea hecha. Entonces, esto cabe a nosotros, apresurar a usted y a mí para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Valientes de David, entre al servicio del Señor. Y todos los demás hermanos, los adolescentes, preadolescentes, los capitanes, los soldados de 20 años hacia arriba, los intendentes, vamos todos a envolvernos para apresurar la venida del Hijo del Hombre. Fala, galera do
verdade. E aí, tropas, capitães e intendentes? Estamos aqui em Porto Rico, acompanhando esse dia com uma missão no exterior. The struggle is real. Putting the kits in Daisy. Heavy. El espíritu desea restaurarlo, conquistarlo y comprometerlo con ese propósito eterno. Amén. Amén. El espíritu desea restaurar mi corazón. El espíritu desea restaurar mi corazón. El espíritu desea restaurar mi corazón. Conquistarlo. Mas e daí? Acabou o nosso dia? Não. Vem com a gente na casa de adolescente. Poner mi mente en el espíritu, practicar la inmersión, buscar la palabra de Dios en el corazón. Oh my God.